Sandra Arenas, teóloga. Teóloga de la Universidad La Católica. quiero saludar. De la Universidad Católica. ¿Qué es ser teólogo? Uy, la teología es una disciplina de las humanidades que se dedica a pensar la fe, en este caso la fe católica, desde las categorías de la tradición para poder mediar eso con los datos de la historia, con los movimientos de la historia. Eso básicamente. Entonces tratamos de, el lenguaje contemporáneo, decir aquello que nos ha dicho la tradición respecto de la fe católica con sentido, con relevancia en el mundo contemporáneo. ¿Qué le parece lo que está pasando en la Iglesia Católica? Chilena. Chilena. La iglesia... Bueno, la Argentina, cuidado, ayer también, sí. En los días pasados hubo un problema grave también con un seminarista de allá. Así que no es en Chile nomás. Pero a nosotros nos preocupa a los chilenos y les concedo que hagamos eso. La Iglesia Católica chilena atraviesa una crisis, tal vez la mayor crisis de toda su historia. No tiene precedentes, ¿eh? Ningún precedente. Y no solo tiene que ver con los abusos a menores, los abusos sexuales a menores, sino que con los abusos de poder, con los abusos de conciencia, ¿no? Entonces tiene que ver con un cierto estilo de relaciones que se ha instalado, que son relaciones asimétricas de poder. ¿Y por qué se produce esto? Uy, hay muchas razones. Hay una de ellas la podemos encontrar en los primeros años de formación y en ese sentido, claro, los seminarios, las congregaciones religiosas, la Facultad de Teología también como un lugar en donde colaboramos en la formación de los futuros ministros. Allí probablemente todavía hay un modelo de iglesia instalado en el que se forma al futuro ministro como con un cierto sentido de superioridad, ¿no? Entonces, desde allí, desde esos primeros pasos en la formación al ministerio, empiezan unos estilos de relaciones que son diversas, que son verticales, ¿no? Pero sí, pero yo puedo tener un sentido de superioridad, como dice usted, pero no tengo por qué tener desvíos sexuales por esa razón. No tiene ninguna relación. Evidente. Es que los abusos de poder son como la antesala o el trasfondo de los abusos sexuales y los abusos de conciencia, de alguna forma, ¿no? ¿Qué es un abuso de conciencia? Abusos de conciencia, que alguien, ¿no? En este caso una autoridad religiosa, actuando casi por derecho divino, eso es lo que esa es la prerrogativa, digamos, te violenta a ti en tu voluntad, ¿no? Y en el ejercicio de tu libertad. Entonces, eso la verdad es que es bien delicado, porque te hace hacer cosas que tú no disciernes por ti mismo. En las desviaciones sexuales, ¿de qué manera influye el celibato, que ha sido tan discutido? No hay establecida, la verdad, es que una relación directa entre una... El celibato es la abstinencia. Sí, sí. Entre el celibato y la pedofilia, en ningún caso, digamos. Pero los abusos sexuales a menores puede ser, no a niños chicos, pero... o tener relaciones con otras personas. O sea, lo que sí... Desde el cura Tato para adelante, me acuerdo yo. Sí, lo que sí se tiene mayor cuidado ahora, y creo que en adelante habrá que seguirlo teniendo, es en cuidar que no es en que no hayan homosexuales dentro de del ministerio ordenado. ¿Cuál es la postura de la Iglesia con respecto a la homosexualidad? Ahí nos pasamos a otro tema, pero déjame terminar que la homosexualidad... ¿Cómo no? La homosexualidad no creo que deba estar excluida de los ministerios ordenados, dado que, bueno, no creo que deba haber un rechazo, pero sí tener precaución en que si es una homosexualidad activa y se está en un ambiente de cuidado de varones, ¿no? Jóvenes, digamos, en ese sentido hay que tener precaución y formar, digamos, adecuadamente, cuidar el proceso de admisión también en los seminarios desde el punto de vista psicológico y psicoespiritual, hacer un filtro mayor en ese sentido. La postura de la Iglesia respecto de la homosexualidad es en la práctica y en simple de acogida a aquella persona que tiene que se define en su identidad sexual de manera homosexual, no heterosexual, y que hay que procurar que se reconozca como en su casa, ¿no? Y que pueda desenvolverse como sintiéndose en su hogar, digamos. Ahora, tiene problemas el catolicismo romano todavía con aceptar la práctica de la homosexualidad.
Entonces, al homosexual, de alguna forma... Se le acoge, pero... Se le acoge como un hijo, en fin, la doctrina de la Iglesia es súper clara en eso, pero en ese sentido, claro, tiene que todavía estar en un proceso de mayor maduración la teología moral en materias de sexualidad y que está en directa relación con los avances de otras ciencias también, ¿no? ¿Qué va a terminar esto de la Iglesia, según su pronóstico? Yo creo que la Iglesia va a salir de esto... ¿Fortalecida o reducida? De muy buena manera, puede salir fortalecida, es una oportunidad para eso, en la medida, y solo en la medida, en que el diseño de comunidad en adelante sea participativo, sea que incluya a todos los actores eclesiales, ¿no? que incluya laicos, en donde se garantice el equilibrio de género y el equilibrio generacional. En ese sentido, creo que es la oportunidad que tiene la Iglesia Católica chilena para pensarse en adelante de una manera más inclusiva, ¿no? Mire, le preguntamos a la gente lo que piensa la gente. Le preguntamos qué cree que va a pasar con la Iglesia Católica chilena. Ahí está la opinión del pueblo. Solo Dios lo sabe. Hay que decir una palabra feísima, pero no la voy a decir. La embarrá. Yo prefiero no opinar de ella, la Iglesia Católica, la verdad las cosas. Lo único que sí que cada vez está peor nomás. Y ahora hay menos feligreses. Ya hay menos feligreses ya. Yo creo que todos los obispos van a ser sancionados. Igual debería, yo creo que ese es el caso, debería pasar eso. No soy católico. La gente, usted vio que está bastante drástica la posición de las personas en la calle con la Iglesia Católica. Y la posición también de los laicos, o sea, intraeclesial, también es bastante crítica, digamos. ¿Qué sanción puede recibir un obispo? Ser excluido del ejercicio del ministerio episcopal. Pero lo sigue manteniendo como caradima en un convento. Ah, pero él no es obispo. O sea, un abusador. ¿Un abusador? Un abusador. No, un obispo le pregunté yo, perdón, sí. Sandra. Pero le aproveché de decir que caradima, la gente se queja de eso. Evidente. También, que está en un convento, atendido muy bien, después de las tropelías que hizo, que no tienen otro nombre. Sí, no, y tienen justa razón en eso. Por esa razón que es imprescindible que la justicia eclesiástica camine en paralelo de la justicia civil y que la Iglesia provea a la justicia civil de todas las herramientas necesarias, con toda la documentación disponible, para que sigan los procesos penales en adelante y quien tenga que terminar preso, termine preso, ¿no? La Iglesia no puede mandar a nadie a la cárcel porque no tiene cárceles, ¿no? El castigo máximo, la sanción máxima que estipula el Código de Derecho Canónico es la expulsión del Estado clerical. Esa es la máxima. La inmediatamente anterior es aquella que por la que está sancionado caradima, que es como a perpetuidad vivir una vida de penitencia y oración. Evidente que eso genera además desconfianza respecto de los procesos judiciales en la Iglesia Católica, y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Ahora, en muchos casos no se aplica la pena máxima de expulsión del Estado clerical, justamente como una medida pastoral por precaución, ¿no? Alguien que ha estado 30 o 40 años, no tiene familia afuera, lo expulsa, es un abusador, es un pedófilo. Sabemos por la ciencia que nadie se mejora de esa enfermedad, digamos. Entonces, lo envías afuera y es un peligro público igual. Entonces, de alguna forma lo mantienes, no preso, pero lo mantienes recluido en un lugar, de alguna forma proteges al resto de la sociedad también. ¿Qué cree usted que va a hacer el Papa? El Papa está en un proceso bien interesante de discernimiento comunitario en el que ha incluido víctimas, ha incluido a los obispos, ha incluido muy diversas voces después que se dio cuenta de que se había equivocado profundamente respecto del juicio de la situación de la Iglesia. ¿Quién lo llevó a equivocarse? ¿Quién? No lo sabemos aún. ¿Quiénes lo llevó? No lo sabemos aún, hay presunciones de que ¿Cuáles son las presunciones? Los que estaban más cerca de él, el cardenal Errázuriz, como parte del grupo de los 9 cardenales que lo asesoran en la reforma de la curia, es uno de ellos, a quien conoce desde hace mucho tiempo, por ambos haber sido arzobispo de Santiago y de Buenos Aires, contemporáneos, ambos participaron en la conferencia de Aparecida juntos. El nuncio apostólico, Ivo Scapolo, también se presume, dado el rol, ¿no? La responsabilidad que tiene por cargo de mediar entre lo que pasa acá y la Santa Sede, ¿no? Entonces, en ese sentido... Ezzati también. El cardenal Ezzati tiene menos digamos, influencia directa sobre Francisco, sí. ¿no?
En ese caso, claro, se le atribuye más responsabilidad al nuncio y por cercanía, aunque no tiene la responsabilidad ahí, pero por cercanía a Francisco Javier Errázuriz. Y yo me pregunto, si uno pudiera saber o ver, usted como teóloga, ¿qué pensará Jesús de todo esto? Escandalizado, pues. Jesús, naturalmente, la Iglesia de Chile en este momento, no es la iglesia de Jesús, tal y como él... Sin duda que no. Él la fundó, la creó, la comenzó a estructurar, digamos. Una iglesia que descuida a los más desprotegidos, en este caso a los abusados, ¿no? O a los menores de edad. Y siempre ayuda a los poderosos en general. Hay una gran relación entre los empresarios poderosos con los religiosos. Estoy equivocado. Una iglesia que cuida más permanecer en ambientes de poder, evidentemente que no es una iglesia que responde a la iglesia de los evangelios, por lo tanto a la iglesia de Jesús. Entonces, en ese sentido, el Papa ha denunciado claramente a aquellos que buscan estar en el centro, ¿no? Y que promueven especies de mesianismo, ¿no? Estas espiritualidades de élite, ¿no? Que también están sostenidos sobre la base de un clericalismo fuerte, muy potente. ¿Qué obispo cambiaría usted? Por lo pronto, creo que aquellos que por edad ya debiesen haber estado fuera hace 1 o 2 años, por actuación, creo que el obispo Barros definitivamente, él debió haber dado un paso al lado hace tiempo. Creo que algún otro que no tenemos noticia, digamos, evidente, pero naturalmente ha habido algún otro involucrado en la omisión, digamos, o en el silencio, también deberían salir. Y a propósito, yo no conozco el informe Scicluna, pero en ese informe, cómplice, el silencio cómplice, tal cual. Entonces, aquellos que el informe Scicluna, digamos, a los que refiera como encubridores, debieran también salir. No merecen estar en una sede episcopal. Sandra, ¿usted cree que el Papa va a lograr su objetivo? Yo creo que si sigue el proceso tal y como lo está llevando ahora, paulatino, ¿no? Riguroso, severo, igual, directo, sí. Ahora, yo no creo que la Iglesia chilena vaya a cambiar por decreto del Papa. ¿No? Y entonces es una mala cosa que las cosas se estén decidiendo en Roma y que en Chile se permanezca todavía un poco de manera pasiva, esperando a ver qué decide un poder centralizado, ¿no? En ese sentido falta un poco más de actuación, de proactividad. Interesante, muy interesante. Podríamos seguir conversando hasta mañana, pero los tiempos son reducidos. www.floresadomicilio.cl, www.floresadomicilio.cl para Sandra, teóloga de la Universidad Católica, ha tenido la gentileza de darnos una opinión bastante fundada de los últimos hechos de la crisis de la Iglesia Católica. Y un tratamiento de belleza de Sonia Fernández. Gracias. Para que lo pueda utilizar. Muchas gracias. No se pare, por favor. Usted sigue aquí. Gusto saludarla. Muchas gracias por su participación. Gracias, Alfredo. Con permiso.